oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de inaugurar una nueva sección llamada Por Siempre Israel, con Rodrigo Weiner, desde Israel, por supuesto. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. Pues tú trabajas en la Organización Sionista Mundial. ¿Cuál es tu cargo allí? Exactamente, bueno, en mi cargo soy el director para Iberoamérica del Departamento de Actividades para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, como tú bien has dicho. Bueno, esa es la definición del cargo. Bueno, entre esas actividades para la diáspora está que también fuera de Israel nos sumemos a los festejos que este año son 70 por el aniversario de la declaración del Estado de Israel, ¿verdad? Exactamente, estamos muy, muy orgullosos. Como hay una propaganda que ahora está aquí pasando el gobierno que dice, en hebreos, dice, Yesh bema leitgaot, tenemos de qué enorgullecernos. Realmente hay de qué enorgullecerse en este pequeño país que el movimiento sionista fundó y que 70 años después sigue en pie y sigue creciendo y sigue siendo pionero en muchos aspectos de la vida cotidiana, de la ciencia, de la cultura y de muchas otras cosas. Así que estamos realmente en la cima de los festejos de los 70 años del Estado. Uh-huh. ¿Y qué es cómo resumirías el punto de partida de este festejo? Bueno, el punto de partida, un poco, qué es lo que quería traer hoy. Primero, bueno, el Departamento de Actividades para la Diáspora tiene un programa que se llama Beit Ha'am, que se trata de una serie de materiales educativos para todo tipo de público, que hemos editado para la fecha esta tan especial, este cuadernillo que tiene el nombre de la sección que le hemos puesto, Por Siempre Israel. Y en el cuadernillo empieza hablando, por supuesto, del día de la declaración de la independencia de Israel, que es un día muy importante. Les cuento a los oyentes, la declaración de la independencia del Estado de Israel se llevó a cabo un viernes 5 de Iyar en el calendario hebreo del año 5708, que fue un 14 de mayo de 1948. Y acá hay la primera curiosidad que les voy a contar respecto a esta declaración de la independencia es que los británicos, que eran quienes estaban en el mandato en aquella época, habían dicho que se iban el día 15 de mayo. Ahora, el día 15 de mayo caía Shabbat, caía sábado. Y fue así que Ben Gurión y todo lo que se conocía como el Consejo del Pueblo, la Moed Ha'am, sobre todo Ben Gurión fue quien fue el presidente de ese Consejo del Pueblo, tomó la decisión de declarar la independencia el día viernes a las 4 de la tarde. Antes de que entre el día sábado, ¿sí? Como ustedes saben, Shabbat, el día según el calendario lunar del calendario hebreo, empieza con la caída del sol o la salida de la primera estrella. Entonces se declaró la independencia el día viernes 14 de mayo a las 4 de la tarde. El acto se organizó en forma muy rápida, tan rápida que se pidió a colaboradores que traigan sillas de las casas vecinas, y de una manera bastante informal, como uno está acostumbrado a ver declaraciones de independencia o los palacios donde fueron declarados independencias de otros países, y es muy distinto al lugar donde se declaró la independencia de Israel, que es un lugar muy pequeño, muy humilde, muy entre casa, muy israelí en ese sentido, muy israelí de aquella época. Y también podemos ver
que parte de esa idiosincrasia de simpleza, de humildad y así de, ¿cómo se dice?, de simplicidad, ¿sí? Se ha conservado hasta hoy en día. Se hizo un acto muy, muy austero en ese lugar. Otra cosa muy, muy interesante es que la invitación para la gente, para que vengan a la Declaración de la Independencia, decía en la invitación que por favor a la gente, invitados, guardar ¿cómo se dice? La sotiut, El secreto, el secreto, la exacto, confidencialidad, gracias. sí. Guardarlo en secreto. Bueno, por supuesto, el día 14 de mayo a las 4 de la tarde no fue nada secreto porque ya todo el mundo sabía y había multitudes de gente esperando ahí fuera del precinto, que era el Museo de Tel Aviv, la casa del primer intendente de Tel Aviv, que se llamaba Meir Dizengoff, casa que existe hasta hoy en día y que uno puede visitar, quien esté en Israel pueden visitar, y, y- y- y ver exactamente la casa como estaba. La particularidad es que como no había lugar, la armónica israelí, y como no había lugar en la casa, lo pusieron, la filarmónica estaba, pero estaba en el segundo piso, o sea que la filarmónica no veía al público. Eso de los datos curiosos. Y se declaró la independencia de Israel, se hizo todo tan rápido, Jorge, que los firmantes fueron 37 firmantes, que eran los miembros de los consejos del pueblo, entre ellos dos mujeres. Una, por supuesto, la legendaria Golda Meir, y la otra era una representante de la WITZO, que era la Unión de Mujeres, que se llama de nombre Rachel Cohen era el nombre de ella, si no me equivoco, sí, Rachel Cohen. Dos mujeres entre los 37 firmantes. Y sabes tú, Jorge, cómo fue firmada la independencia, el acta en sí? ¿Tienes idea? ¿Tienes idea de qué estoy hablando? No. Fue firmada en un papel en blanco, porque no llegaron a escribirla. Estaba redactado, por supuesto, el papel borrador. Si uno ve el video de la Declaración de la Independencia, Ben-Gurión lee la independencia de un borrador, de un papel de una servilleta, más o menos. Y después, por supuesto, bueno, se escribió, se le hicieron algunos retoques, y así fue confirmada la independencia en un papel en blanco, y después se completó el pergamino y quedó el documento original. O sea, una especie de cheque en blanco para un nuevo país, ¿no? Sí, no era un cheque en blanco porque, como te digo, estaba redactada, no es que no Sí, estaba ya está. redactada. Estaba Moshe Yaret, que era uno de los responsables del Consejo del Pueblo, fue el encargado de redactarlo, estaba redactado, pero sí, no hubo tiempo de escribirla, porque Ben-Gurión dijo, la declaración se declara hoy. Así fue. Avisaron 3 días antes de la declaración, que la declaración era el viernes. Suponte un lunes para el viernes. Fue así. Había muchas dudas, ¿sí? Ben-Gurión simplemente que era un líder muy, muy asertivo. Tomó la decisión de que ese era el momento de declarar la independencia. Los británicos dijeron que se retiraban, que el mandato británico terminaba el 15 de mayo. La ONU había aprobado en noviembre lo que fue el plan de partición de la tierra de Israel o Palestina. Recuerdo que todo era Palestina, ¿no? O sea, también los habitantes judíos que vivían en Eretz Israel tienen documento palestino de esa época, pero ese es otro tema que no lo vamos a tocar ahora. Cuestión que sí, verdaderamente así fue. Se declaró ese día. Ben-Gurión tomó la decisión así en forma muy, muy rápida, que ese era el momento. Como te digo, en noviembre se había declarado en la ONU el plan de partición. A partir de ese momento empezaron revueltas muy grandes en el asentamiento judío,
revueltas de los quienes se opusieron a la partición de la tierra y de la creación de dos estados, que básicamente fueron los pobladores árabes que estaban aquí, se opusieron rotundamente. Comenzó una batalla, todos dicen que la guerra de la independencia comienza formalmente el día 15 de mayo del 1948, o sea, un día después de la declaración de la independencia, pero en concreto, digamos, en sí, la batalla ya había comenzado en el mes de noviembre. El primero, digamos, el 30 de noviembre del 47 ya había comenzado la batalla. Sí, el 15 de mayo se desata la guerra, una guerra en todo el Medio Oriente, porque no era solo una guerra interna entre los pobladores árabes y los pobladores judíos, sino que 5 países se involucran en esta guerra a posteriori de la declaración de la independencia. Egipto, todos los países limítrofes, Egipto, Siria, Líbano, Jordania, y ya que estamos, también vino Irak para no quedarse atrás, y se quedaron, y también fueron parte del ataque al incipiente nuevo Estado de Israel, que luchó con lo que tenía, no tenía mucho, tampoco tenía muchos soldados, la mayoría de ellos eran gente que habían sobrevivido el Holocausto, la Shoah, y así comenzó. Ahora, la independencia, hay muchas preguntas, digamos. Una de ellas ya creo que es incipiente a la pregunta a lo que acabo de decir, de por qué el apresuramiento y por qué la asertividad de Ben Gurión de hacerlo sí o sí, que es una pregunta que solo Ben Gurión la puede responder, pero a mí me gusta dejar las preguntas también abiertas y no dar todas las respuestas. Es parte de nuestra función educativa también de poder abrir preguntas. Ahora, lo interesante de esta declaración de la independencia son varias cosas. En primer, el contenido que tiene. Sí, podemos resumir a la declaración en 4 capítulos. ¿Sí? El primer capítulo es un recuento histórico del derecho del pueblo judío a la tierra de Israel. Así empieza la declaración de Israel. En Eretz Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Así comienza la declaración de la independencia. Como en palabras de Ben Gurión, que a mí me gusta decirlo, perdona a los oyentes que no escuchen, que no entienden el idioma, pero a mí me emociona la voz solo de Ben Gurión pensarlo cuando dice Zu is Juto Ativich el Ama Yudí. Es el derecho natural del pueblo judío, de tener su hogar nacional en esta tierra, en la tierra donde se forjó el pueblo como pueblo, la tierra que es el paisaje que se describe en el Tanaj, en la Biblia. Este es nuestro lugar, aquí nacimos como pueblo. La segunda parte es una descripción de los pasos dados hasta la declaración de la independencia. Y ahí entramos nosotros, digamos, en el protagonismo nosotros, digo, la Organización Sionista Mundial, porque verdaderamente dice la declaración, menciona al primer Congreso Sionista, que el primer Congreso Sionista fue celebrado en Basilea en el año 1897, que lo presidió Teodoro Herzl, y que a partir de ahí comienza, digamos, el movimiento nacional, el movimiento sionista como movimiento de liberación nacional del pueblo judío, y que a partir de ese momento comienzan los esfuerzos políticos nacionales para la creación del Estado. ¿Sí? Que no quiere decir que no había aquí antes judíos y que no hubo movimientos de judíos hacia Israel, no es distinto. Lo que yo quiero decir con el sionismo comienza el movimiento nacional y la creación, el movimiento político para la concreción del Estado como entidad política, como entidad estatal. Esa es la segunda parte. La tercera parte habla de los principios del Estado. Principios del Estado me refiero a los valores que
que el Estado promulga, que hasta hoy en día nos seguimos rigiendo, y esto es ¿cómo se dice?, relevante en el debate público actual. ¿Sí? Cuando aquí hay un problema y un debate acerca de los inmigrantes ilegales o no inmigrantes ilegales, o trabajadores extranjeros o no trabajadores extranjeros, uno va a escuchar a los comentaristas, a la prensa, a los columnistas hablar qué dice la Declaración de la Independencia. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Básicamente porque esta es la carta magna del país. El Medinat Israel, el Estado de Israel, no tiene constitución, que es otra pregunta, ¿sí? ¿Por qué hasta hoy en día, ¿sí?, a pesar de que hubo muchos intentos, el Estado de Israel no tiene una constitución, como todo país, sino que tiene leyes, se llaman leyes básicas, y tiene esta declaración que es una carta legal, digamos, que esto rige como constitución. Y una de esas cosas que dice cuando empieza a hablar de los valores del Estado, habla que el Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigración judía y al crisol de las diásporas, promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes, repito, estará basado en los principios de libertad, justicia y paz a la luz de las enseñanzas de los profetas de Israel, asegurará la completa igualdad de derechos políticos y sociales a todos sus habitantes, sin diferencia de credo, raza o sexo, garantizará libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura, salvaguardará los lugares santos de todas las religiones y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Eso es para resumirlo, no voy a leerme acá toda la Constitución, la declaración, pero ese es el tercer capítulo, digamos, que habla ¿cómo se dice?, de los valores del Estado. Y en la cuarta parte, ¿sí?, de la declaración son palabras dirigidas a los pueblos del mundo, a los estados árabes y a los ciudadanos árabes del Estado, ¿sí? Hace énfasis en eso, y dice expresamente que extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos y a sus pueblos en una oferta de paz y buena vecindad, y los exhortamos a establecer vínculos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo judío soberano asentado en su tierra. El Estado de Israel está dispuesto a realizar su parte en el esfuerzo común por el progreso de todo el Medio Oriente. Sí, eso es lo que dice la Declaración de la Independencia, sí, a grandes rasgos. Y nuevamente, sabiendo Ben Gurión que al día siguiente lo que iba a pasar, ¿sí? Porque Ben Gurión sabía que al día siguiente la guerra continuaba y se exacerbaba. Lo tenía sumamente claro. La declaración fue estratégica, era en ese momento. Si de todas maneras la guerra existía, iba a seguir existiendo. Y esa era la forma que tenía para legitimar lo que ya estaba legitimado a nivel internacional, a nivel de las Naciones Unidas, a nivel de lo que el mandato británico que es otro capítulo, ¿sí? No vamos a decir que los británicos vinieron acá, estuvieron desde el año 1917 hasta el 1948. Acá hubo una convivencia en algunas etapas mejores, otras etapas peores, y de repente, digamos, se fueron sin dejar las cosas ordenadas, digamos. Una crítica, podemos decir, es que el mandato británico se retiró y no dejó ninguna garantía de nada. Digamos, los pobladores que estaban hasta ahí, en el momento que vivían acá hasta el momento, tenían que arreglarse, digamos, y tomar las riendas del asunto. Esa es la Declaración de la Independencia. Esa es la Carta Magna del Estado de Israel. ¿Tienes alguna pregunta, algo que me quieras realizar? Porque yo me entusiasmé hablando y no sé si estás de ese lado todavía, Jorge. Sí, estoy aquí y estoy escuchando atentamente. Yo creo que todos los oyentes estábamos muy pendientes de lo que decías, de las anécdotas también que contabas respecto a la situación específica que se dio para la firma de este documento.
que es el que pone fecha justamente a esta celebración que tenemos hoy, según el calendario hebreo, ¿no? De este 5 de Iyar. Exactamente. Si hay una fecha, esa fecha fue justamente... tuvo que ver con ella Ben Gurión, que no fueran 2 días después, o 5 meses después, o 3 días antes. Exactamente. Era el día de que el mandato británico decidió retirarse. Y a la luz de los hechos, digo que a la luz de lo que ha pasado después, fue una decisión muy sabia, y a pesar del enorme coste que tuvo, especialmente la guerra de la independencia en vidas para los incipientes israelíes que ni siquiera tenían un ejército regular, sino que eran milicias formadas en la clandestinidad, luchando contra los británicos en la mayoría de los casos o como autodefensa, pues exacto. Vamos a recomendar a los oyentes que, aparte de disfrutar de lo que tú les cuentes, pues entren en los links que ponemos abajo para leer esta misma información en estos cuadernillos que ha editado la Organización Sionista Mundial. Te agradezco. Exacto, y poder seguir ampliando sobre el tema, sobre el movimiento sionista, que su nombre ha sido a lo largo de la historia un poco, ¿cómo se dice?, vapuleado y maltratado. Sí. Que simplemente hablamos de un movimiento que intentó intentó devolverle al pueblo judío su casa, simplemente. Y que siempre promulgó valores de igualdad, de respeto, de valores, ¿cómo se dice?, que toda sociedad o país occidental promulga, no diferente que a ello. Y en la Declaración de la Independencia es importante decir que estaba la foto de Teodoro Herzl, el fundador del sionismo, estaba ahí abajo, arriba de la figura de Ben Gurión en el salón. Muy bien, y seguiremos hablando de estos temas, porque no es esta una comunicación puntual, sino que seguiremos contando contigo para que nos sigas brindando información como esta en esta nueva sección Por Siempre Israel. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Jorge. Y Hag Ha'atzmaut Sameach. Feliz fiesta de la independencia para todo Israel. Gracias.